El jurado considera que este empresario vizcaíno y el resto de miembros de la empresa familiar han sido capaces de reconducir el proyecto de una compañía que agonizaba a finales de los años 80 por problemas de producto y de mercado. Este logro se sustentó en el diseño y aplicación hace 30 años de un manual estratégico singular y contracorriente al modelo imperante en el sector de la máquina herramienta nacional. Apostaron por la creación de producto seriado, tornos CNC, y por competir con los dominadores del mercado mundial, japoneses y alemanes. También decidieron asumir la fabricación integral de las máquinas y, para redondear, lo que algunos tacharon de locura en aquellos años, se centraron en exclusiva en el mercado español durante 15 años. La singularidad les llevó al éxito, aunque no se puede obviar que la originalidad para triunfar en el mercado exige los cimientos del conocimiento, la calidad tecnológica en las creaciones y el servicio al cliente, campos a los que se dedicaron en cuerpo y alma. Como destacó el jurado, resulta admirable ver cómo ha resuelto la ecuación empresarial y cómo ha armado un proyecto sólido y con buenos fundamentos financieros, y también el liderazgo exitoso en la transformación de la compañía en el nuevo milenio. En la empresa resulta obligado hablar de números. Si no cuadran, no hay futuro. Los más de 7.000 tornos CNC vendidos en Europa desde el año 2000 demuestran que la compañía ha respondido a las expectativas de los mecanizadores. Del mismo modo, su proyecto internacional, escalonado a través de filiales propias en Francia, año 2004, Reino Unido, 2006, Alemania 2010 e Italia 2012, ha agregado economías de escala que en 2019 se reflejaron en unos ingresos de 80 millones de euros, la consolidación de un equipo de 325 profesionales y el despliegue de un ambicioso plan de inversiones plurianual para continuar su programa de expansión. Evidentemente, las decisiones y recetas aplicadas en CMZ en estas 3 décadas han funcionado. Por ese motivo, el jurado valora la trayectoria de este ingeniero en electrónica de potencia, nacido en Zaldívar en 1964, como merecedora del premio Mejor Empresario Vasco 2019. Aitor Zumárraga, sin ninguna duda, prestigia al empresariado y a las empresas familiares vascas. Un aplauso para el señor Zumárraga. Autoridades, miembros del jurado, amigos, amigas, arratsaldeon. Sinceramente, nos llena de honor que se hayan acordado de nosotros para otorgarnos este premio tan prestigioso. Y hablo en plural porque, aunque el premio se me da a mí a título personal, alrededor de mí hay un gran equipo que tiene el mismo mérito o más que el mío propio. Debo de nombrar especialmente a mi hermano Iñaki. Fuimos los dos, y hace ya más de 30 años, los que asumimos el mando de CMZ. CMZ es una empresa familiar. A mi padre, al igual que a muchas otras empresas de máquina herramienta, le fue muy mal la década de los 80. Iñaki y yo nos encontramos con una empresa quebrada, sin producto, sin dinero, sin maquinaria ni instalaciones. Partimos prácticamente de cero. Éramos 2 chavales que habían recién acabado su carrera. En aquellos tiempos, CMZ producía tornos y limadoras convencionales. Este tipo de fabricación es muy intensiva en mano de obra y no era posible continuar con ella. Iñaki y yo decidimos que fabricaríamos tornos de control numérico y que daríamos el relevo a nuestros hijos dejándoles una empresa boyante. Los veteranos de la máquina herramienta de aquel entonces, estoy hablando de los años 88 al 94, nos tildaban de locos. No se podía competir contra los japoneses haciendo un producto seriado. Había que ir necesariamente al nicho de mercado. Quizás tuvieran razón, puesto que en aquel entonces había 9 fabricantes de tornos de control numérico y todos han desaparecido menos nosotros.
Bueno, pues el caso es que hemos trabajado con muchísima tenacidad y hemos alcanzado el objetivo que nos propusimos hace 30 años. El año pasado producimos 550 tornos de control numérico y rebasamos los 80 millones de facturación con una plantilla de 325 trabajadores. Bueno, yo, que ya voy teniendo mis años, cuando me junto con los chavales, les suelo decir, lo más importante de un buen empresario son dos cosas. Una es el acierto y la segunda es la tenacidad. No creo que ni a Iñaki ni a mí nos pueda decir nadie que nos ha faltado tenacidad, porque hemos trabajado durísimo. Este premio nos llena de especial satisfacción porque se nos reconoce también el acierto. Y espero que el acierto nos siga acompañando porque nuestra intención es la de seguir creciendo. Muchas gracias. Es sinceramente un honor que nos hayan concedido este premio. Muchísimas gracias a todos.